Televisa presenta. Francisco I. Madero, próspero hacendado del norte de México, se enfrentó 2 veces contra el gobierno de Porfirio Díaz en busca de una apertura democrática. La primera en las urnas, donde la maquinaria del régimen le propinó una predecible derrota. La segunda con las armas que llamó a tomar el 20 de noviembre de 1910 y por medio de las que consiguió la renuncia de Díaz en mayo del año siguiente. Para Madero, la revolución había sido inevitable ante la cerrazón porfirista, pero no por ello era algo deseable. En su afán de mantener la legalidad constitucional y con el disgusto de muchos de sus seguidores, para quienes la revolución debía significar una ruptura con el viejo régimen, Madero aceptó un periodo de gobierno interino hasta la realización de nuevas elecciones. En este periodo ambiguo, se incubaron muchos de los problemas que enfrentó más tarde el gobierno de Madero. Pero sobre todo, se acumularon los resentimientos que lo conducirían a su muerte y al inicio de una nueva etapa de la revolución. La revolución encabezada por Francisco I. Madero había triunfado. Porfirio Díaz salió del país, no así el porfirismo. En su afán de restaurar la legalidad, Madero había pactado la llegada a la presidencia interina de Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores de Díaz. El ejército federal permaneció sin cambios, al mismo tiempo que se ordenaba el desarme de los rebeldes. Los jefes revolucionarios no podían comprender aquella victoria que parecía derrota. Es evidente que en unas semanas más de lucha, el porfirismo habría sido barrido sin condiciones. Se hubiera ahorrado así el país todo el inquieto y peligroso periodo de interinato del señor de la Barra. Las elecciones se programaron para octubre de 1911. El general Bernardo Reyes, que antes había sido considerado como sucesor de Díaz, volvió del extranjero, reviviendo así las esperanzas entre los que añoraban el porfiriato. Reyes solicitó posponer los comicios. Al no lograrlo, partió hacia los Estados Unidos. Como en otras regiones del país, en el estado de Morelos los hacendados y el gobierno de la Barra unieron sus fuerzas en contra del movimiento campesino. Para el presidente interino, Zapata y sus agricultores armados no eran más que bandidos. En Morelos, el problema del desarme y dispersión de las fuerzas revolucionarias encontró serias y graves dificultades, pues aunque en la apariencia aquellos hombres se manifestaban dispuestos a regresar pacíficamente a sus labores, primero de una manera oculta y más tarde en forma descubierta, adoptaron una actitud que bien pronto degeneró en un manifiesto movimiento de bandolerismo. La situación del país es muy mala. Tenemos más bien el gobierno de la fuerza bruta de las clases bajas, armadas con rifles, llenas de pasión, con ideas comunistas y llenas de odio contra las clases superiores. En muchos estados, las haciendas están en poder de los revoltosos. El ministro de Gobernación, Alberto García Granados, autorizó el envío de tropas para obligar a Emiliano Zapata a desmovilizarse. El 9 de agosto, mientras el líder campesino celebraba su boda, recibió la noticia de que 1000 hombres comandados por Victoriano Huerta habían entrado a Morelos. Era el comienzo de 3 semanas de guerra parcial en las que el gobierno pretendió ocupar militarmente el estado. Madero, con su bondad habitual y tratando de evitar que la guerra se generalizara, viajó a Morelos e inició conversaciones con Zapata. El guerrillero aceptó la desmovilización, preservando su escolta,
pero insistía en la salida del Ejército Federal del Estado y el nombramiento de un gobernador respetuoso de las demandas de los campesinos. Madero ofreció toda clase de garantías y la promesa de que una vez que llegara al poder, cumpliría lo ofrecido en el Plan de San Luis. A Francisco León de la Barra. Señor presidente, el desarme de los zapatistas es solo una farsa patrocinada por el señor Madero. El remedio que me permito indicar a usted con el mayor respeto y mi mejor buena fe es reducir al último extremo a Zapata hasta ahorcarlo o echarlo fuera del país. El 17 de agosto, Madero recibió la promesa del cese de operaciones del Ejército Federal y se preparó para reunirse de nuevo con Zapata. Pero Huerta, sin órdenes específicas, aunque con el consentimiento de la Barra, continuó avanzando hasta ocupar Yautepec. Zapata, aún en busca de la paz, se retiró de la población. Los jefes zapatistas, inconformes, estuvieron a punto de rebelarse contra Emiliano. Señor presidente, en Morelos solo falta tomar posesión de Cuautla, porque aquí dicen que el gobierno nacional es impotente para someter al orden al bandido Zapata. Madero intentó reunirse con el presidente interino, pero de la Barra lo evadió. Le escribió una indignada carta y viajó a Yucatán como parte de su campaña presidencial. Se trataba del fin de las negociaciones con Zapata, que lo ve entonces como traidor. A pesar de sus esfuerzos, Madero no había conseguido convencer al caudillo del sur de sus buenas intenciones y la revolución estaba ya dividida. De la Barra designó como gobernador de Morelos a Ambrosio Figueroa, quien dio rienda suelta a la represión contra los zapatistas. A fines de agosto de 1911, los federales estuvieron a punto de capturar a Zapata, que apenas consiguió escapar perdiéndose entre las milpas. Igual que Zapata, muchos revolucionarios se sentían desilusionados por la permanencia en el poder de representantes del viejo régimen. Los propios porfiristas consideraban la bondad, tolerancia y el apego a la legalidad de Madero como debilidad. Entre sus partidarios, se le acusa de ser demasiado inocente o incluso de actuar al estilo de don Porfirio, pues en contra del sentir de la mayoría, escoge a José María Pino Suárez como su candidato a la vicepresidencia. Entre septiembre y octubre de 1911, Zapata, con renovadas fuerzas, lanza repentinos ataques guerrilleros cerca de la Ciudad de México. En su mayor parte, los pueblos están gangrenados con las ideas zapatistas y viviendo los bandoleros bajo el amparo de los vecinos, se hace muy difícil la eficaz persecución de ellos. La crisis sacude al gobierno de la Barra. El secretario de Gobernación García Granados es destituido. Huerta también es relevado de su misión en Morelos. Su carrera militar, forjada en la represión contra los indios yaquis y mayas y después contra los zapatistas, parece llegar a su fin. Aunque con la escasa participación de trabajadores y campesinos, las elecciones celebradas en octubre de 1911 se llevaron a cabo en un clima de paz. En gran parte del país fueron limpias, mucho más democráticas que cualquiera celebrada anteriormente. Madero obtuvo el 98% de los votos y Pino Suárez venció a los otros candidatos a la vicepresidencia. Francisco I. Madero, un convencido demócrata, tomó posesión como presidente de la República el 6 de noviembre de 1911. Su hermano Gustavo intentó entonces acercarse a los zapatistas, pero sus esfuerzos no fructifican. Las tropas federales, ahora bajo el mando de Madero, mantienen su presencia en Morelos. El 25 de noviembre de 1911, apenas 19 días después del inicio de la presidencia de Madero,
Emiliano Zapata y Otilio Montaño rompieron con él al considerarlo traidor a la revolución. Proclamaron el Plan de Ayala, que demandaba la restitución de las tierras usurpadas por las haciendas. Díganle de mi parte al señor presidente que se vaya para La Habana, pues dentro de un mes estaré en México con 20,000 hombres y he de tener el gusto de llegar hasta Chapultepec y sacarlo de ahí para colgarlo de uno de los sabinos más altos del bosque. El país vivió con Madero el momento de mayor respeto a las libertades cívicas desde los tiempos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, nadie parecía apreciar verdaderamente esta libertad. Para los revolucionarios era insuficiente, para los porfiristas significaba libertinaje. El clima político comenzó a trastornarse muy pronto. En diciembre, el general Bernardo Reyes regresó al país y llamó sin éxito a tomar las armas contra Madero. Con su acostumbrada clemencia, Madero le perdonó la vida y lo encarceló en la prisión de Tlatelolco. En el norte, las indecisiones del gobierno maderista con respecto al reparto de tierras y la intriga de los terratenientes avivaban el descontento. En el estado de Chihuahua, Pascual Orozco lanzó el Plan de la Empacadora, que demandaba la destitución de Madero y Pino Suárez, mejores condiciones laborales y la nacionalización de los ferrocarriles. Además, reconocía la cuestión agraria como un problema fundamental. No creo en nada más que en el reparto de tierras que nos prometió Madero. Esperé 2, 3, 6 meses. Con dolor en el corazón reuní a mi vieja banda y en febrero de 1912 me hallaba de nuevo en el campo de batalla. Francisco Villa permaneció fiel al régimen. Sentía profundo respeto por un hombre honorable como era el gobernador de Chihuahua, Abraham González, y también lealtad personal hacia Madero, a quien debía su conversión de bandolero en revolucionario. Además, era evidente que grandes propietarios como Terrazas respaldaban la revuelta de Orozco. El problema surgió porque el gobernador Abraham González anunció una ley que fijaría impuestos progresivos a los grandes latifundios. Estas revoluciones son resultado de la intriga pura, respaldada por los hombres más ricos de Chihuahua. Al ver que la rebelión se convertía en un peligro para la estabilidad de su gobierno, Madero decidió poner al frente de la División del Norte a Victoriano Huerta, recientemente retirado de Morelos por sus excesos militares. Luego de varias encarnizadas batallas, las fuerzas federales lograron ocupar Chihuahua y Ciudad Juárez, restableciendo el gobierno de Abraham González. Pascual Orozco, derrotado, huyó hacia los Estados Unidos. Al general Victoriano Huerta. Espero que borre de su mente el recelo que me tiene, ya que los grandes servicios que ha prestado son estimados no solo por mí, sino por toda la nación. Mi estimado general, considero que usted ha servido bien a la patria y que disfruta de la estimación y la confianza de mis conciudadanos. El 16 de octubre de 1912, estalló en Veracruz otra revuelta que exigía la renuncia del presidente Francisco I. Madero. La encabezaba Félix Díaz, el sobrino del tío, como le llamaban por su parentesco con don Porfirio. Díaz fue capturado, y cuando Madero parecía dispuesto a fusilarlo, la presión de la prensa y de la alta sociedad llevaron a la Suprema Corte a ampararlo, cambiando así la pena de muerte por prisión en la cárcel de Belén. Querida esposa, parece que la situación política sigue empeorando. Los complots
Se suceden los unos a los otros y el gobierno es impotente para detenerlos. El pobre de Pancho, como siempre, con muy buena voluntad, muy bondadoso, pero no sabe mandar. En medio de la agitación, Madero emprendió significativas reformas sociales y políticas. Introdujo el voto universal y directo, legalizó la libertad sindical y de huelga. Pero sobre todo, Madero respetó escrupulosamente la independencia de poderes y la libertad de prensa. A pesar de la libertad que se respiraba, los revolucionarios exigían mayores reformas y los porfiristas soñaban con la restauración del régimen anterior. Los diarios atacaban con fiereza al presidente y un clima de histeria se extendía por todo el país. Se hablaba de Victoriano Huerta, de Bernardo Reyes, de Félix Díaz y Manuel Mondragón. Sobre cuándo, cómo y con quién se sublevarían. La policía naturalmente estaba al tanto, pero todos se hallaban como paralizados. Es claro, es evidente. Ya me he cansado de decirle al señor presidente que esta negligencia nos va a costar la vida, que vamos a pagarla con nuestras cabezas. El 9 de febrero de 1913, mientras 300 alumnos de la Escuela de Aspirantes tomaban el Palacio Nacional, un grupo de altos militares, sin encontrar resistencia, liberaba a Bernardo Reyes y a Félix Díaz para encabezar una revuelta. Horas después, tropas leales a Madero recuperaban el palacio. Cuando los rebeldes intentaban ingresar a la sede del gobierno, se les recibió a balazos. Se combatía en pleno centro de la ciudad. En los primeros enfrentamientos, Bernardo Reyes murió acribillado y Félix Díaz se retiró al cuartel de la Ciudadela, antigua fábrica de cigarros convertida en almacén de armamento que sería su plaza fuerte durante los días de la Decena Trágica. Mi primer recuerdo de la capital es la Decena Trágica. Se oía la balacera y yo creía que eran cohetes. Mi hermano me dijo, son balazos porque hay guerra. Pensé, ya no hay guerras en el mundo y mucho menos en la puerta de mi casa. Cuando llegó una carreta llena de cadáveres, yo no podía creer que estaban muertos. Tras recibir en el castillo de Chapultepec las noticias de la sublevación, el presidente marchó hacia el Palacio Nacional y decidió después salir a Cuernavaca. Victoriano Huerta, retirado del servicio por una enfermedad de los ojos, fue nombrado por él comandante de la plaza, en sustitución del malherido general Villar. Pese a la resistencia de Félix Díaz y sus hombres, todo parecía indicar que la revuelta había sido un acto fallido y que los rebeldes pronto se rendirían ante las tropas leales al gobierno. Pero nada de esto sucedió, pues Huerta traiciona a Madero y pacta secretamente con Díaz. Así, mientras los comandantes de ambos bandos simulaban atacarse, en realidad se dedicaban a bombardear la ciudad sin ningún escrúpulo. Los estudiantes que nos escapábamos de la casa durante las treguas, pudimos ver cómo los montones de cadáveres en las calles se movían al ser incinerados lentamente con petróleo o gasolina. Con el ruido de las ambulancias, el estruendo de los disparos, el hedor de los muertos, la ciudad era un verdadero infierno. 10 días después, el silencio. Los líderes del cuartelazo reunidos en la Embajada de los Estados Unidos y en presencia del embajador Henry Lane Wilson, acordaron con Huerta que él sería el próximo presidente de México y Díaz su sucesor. Lo demás ya estaba decidido. El 19 de febrero, los traidores hicieron prisionero al presidente junto con uno de sus más leales colaboradores, el director del Colegio Militar, el general Felipe Ángeles. Gustavo, su hermano, había sido ya apresado también
y entregado a la soldadesca. Gustavo Madero y el intendente Basó fueron llevados presos a la Ciudadela. Un desertor, Melgarejo, pinchó con la espada el único ojo hábil de Gustavo, produciéndole en el acto la ceguera. Gustavo, con el ojo bañado en sangre, anda a tientas, tropieza y vacila. Más de 20 bocas de fusil descargaron sobre el mártir agonizante. El 22 de febrero de 1913, cuando se simulaba su traslado de Palacio Nacional a la penitenciaría de Lecumberri, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados. Esa es la salvación de México. En adelante habrá paz, progreso y riqueza. El general Huerta me pidió consejos sobre qué sería bueno hacer con el presidente Madero, si mandarlo fuera del país a un manicomio. Le contesté que debería de hacer lo mejor que fuera para asegurar la paz en el país. Lleno de estupor, de indignación, leo la abominable noticia del asesinato de Madero y Pino Suárez. Madero en vida no hubiera causado los cataclismos que causará Madero ya muerto. Sus verdugos han puesto una bandera en su brazo que atravesará el sepulcro y se alzará. No ya verdugo, sino justiciero. Los porfiristas recalcitrantes, algunos empresarios, así como muchos inversionistas extranjeros y una parte de la clase media, vieron en Victoriano Huerta al hombre capaz de restaurar el orden en el país. Otros se negaron a reconocerlo. Abraham González, el gobernador de Chihuahua, fue arrestado por los huertistas y ejecutado en el desierto. Igualmente se premió el oportunismo. Pascual Orozco fue nombrado general brigadier. No creo que nadie haya establecido un gobierno militar como el mío. Todos los mexicanos fueron militares. Los maestros de escuela, los empleados. Lo hice con el fin de obtener un gran contingente de fuerzas y también para someter a todos los que quisieran oponerse a mi política por medio de la disciplina militar. En el lejano norte, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, inició su campaña militar contra el usurpador. Obtuvo del Congreso del Estado el mandato para sublevarse y al mando de las milicias estatales estableció su cuartel general en Monclova. El 21 de marzo, con un pequeño ejército, Carranza intentó sin éxito tomar la ciudad de Saltillo. Camino a su cuartel general, se redacta el Plan de Guadalupe, en el que se le nombra primer jefe del ejército constitucionalista. Su mayor dificultad consistió en convencer a los revolucionarios que lo fundamental era la caída de Huerta, la restauración democrática y la vigencia de la Constitución de 1857, y que solo entonces podría hablarse de las reformas sociales que el país necesitaba. ¿Quieren ustedes que la guerra dure 2 años o 5? La guerra será más breve mientras menos resistencia haya que vencer. Hay que acabar primero con el gobierno usurpador y luego atacar los problemas. Carranza se dirige a Hermosillo, Sonora, pero en lugar de pasar la frontera y de ahí realizar un cómodo viaje en tren, prefiere, por dignidad, emprender una fatigosa marcha de más de 2 meses a través de la Sierra Madre para reunirse el 18 de septiembre de 1913 con los rebeldes sonorenses. Igual que en Coahuila, las fuerzas militares en Sonora no eran federales sino estatales. Para mediados del verano sumaban 6,000 hombres disciplinados y bien armados. Todos los que andamos en este asunto lo hacemos por vengar la muerte del señor Madero. Aquí no tenemos agraristas, a Dios gracias, ni consentimos huelgas. Y si no, ahí está Calles en la frontera, que es azote de los obreros levantiscos. Los sonorenses, al mando de Álvaro Obregón, controlaban todo el estado, con excepción del puerto de Guaymas. Aunque se trata de un punto vital para el abastecimiento de las tropas federales, no cayó en manos de los revolucionarios. La estrategia del astuto general Obregón
que provocaba al enemigo para sacarlo de su base y luego lo atacaba en terreno elegido, desgastó fuertemente a los huertistas, impidiéndoles detener la marcha de los rebeldes hacia el sur. En el otoño de 1913, Carranza estableció su gobierno en Sonora. El único militar de carrera que lo acompañaba era el general hidalguense Felipe Ángeles, quien había servido a Madero en la campaña contra los zapatistas y durante la Decena Trágica. Para disgusto de muchos norteños, Ángeles es nombrado secretario de guerra. Mientras los disciplinados constitucionalistas afianzaban su dominio en el noroeste, se les presentaba el problema de unificar a los innumerables movimientos que estallaban en todo el país. A un ranchero liberal como Carranza, le resultaba difícil comprender las complejas corrientes revolucionarias surgidas desde los márgenes de la sociedad, como la de Villa, o provenientes de un pasado mítico como la que conducía Zapata. Aunque los constitucionalistas compartían el ideal de un Estado de Derecho por el que había luchado Madero, eran mucho más prácticos. Su objetivo era deponer a Huerta y no harían concesiones. En Chihuahua, perdido el liderazgo del traidor Orozco, ocupó su lugar Francisco Villa. Lo empujaba a la lucha su lealtad a Madero, el deseo de venganza por el asesinato de Abraham González y el odio hacia Huerta, no solo por esas dos muertes, sino por haber estado a punto de fusilarlo en 1912. Al regresar Villa al norte en marzo de 1913, la lucha era intensa. Maclovio Herrera había tomado Santa Rosalía, Manuel Chao aterrorizaba Parral, Ortega amenazaba a Ojinaga. El compadre Urbina iba rumbo al sur. Villa pronto controló buena parte del ferrocarril del noroeste. Para fines de junio, las fuerzas federales quedaron reducidas a Chihuahua y Ciudad Juárez. Como en 1911, la actividad se desplazó hacia Durango. En julio, el general Tomás Urbina encabezó la campaña y tomó la capital del estado. El ejército vencedor, sin orden, sin jefes, penetró a la ciudad. Como una luz emprendió bochornosos saqueos. Esa noche tuvo más horror que la del marcial combate, pues la ciudad se iluminaba con el siniestro resplandor de las llamas que salían de los principales establecimientos comerciales. En agosto, los grupos rebeldes de la zona comenzaron a unificarse bajo el liderazgo de Villa para conformar la legendaria División del Norte. La disciplina de sus tropas, el reparto de alimentos, su creciente fama y su innegable carisma atrajeron a miles de sublevados. El general Villa era inculto, no lo niego, pero era un hombre de una inteligencia que sentía el pueblo, cosa que Venustiano Carranza no podía saber. Emiliano Zapata sentía al campesino, pero el general Villa sentía a todos. En septiembre, Pancho Villa emprendió desde Chihuahua la marcha hacia el sur con 2,000 hombres para atacar Torreón. Los rebeldes tomaron la ciudad el 1 de octubre. No pude evitar contrastar la completa desolación de Durango con las escasas huellas de violencia en Torreón. Varias tiendas fueron saqueadas, pero pronto el general Villa y otros jefes pusieron el alto. Por toda la República, la revolución crecía con nuevos voluntarios, aunque mal equipados y sin disciplina. Por su parte, los federales, con reclutas forzados por la leva, defendían las ciudades con su fuerte artillería. Pero lo mismo que en 1910, eran incapaces de luchar a campo abierto. En 1911, la lucha agraria zapatista había trascendido Morelos, extendiéndose a Puebla, Tlaxcala, Guerrero y al Estado de México. El 30 de mayo, Zapata reunió a varios jefes guerrilleros
y publicó un plan de Ayala revisado y más radical en sus exigencias agrarias, en el que Huerta es llamado usurpador. Yo no lucho por ambiciones bastardas. Lucho por librar a mi pueblo de la esclavitud y mejorar su condición tan miserable. Y lucho en general por el engrandecimiento de mi patria. Ahí está la razón de por qué no reconocemos a ningún gobierno que no garantice el triunfo de nuestra causa. Pese al embargo de armas decretado por los Estados Unidos, los constitucionalistas se afianzaban en el norte y la rebelión crecía en Chihuahua y Coahuila. Huerta, mientras tanto, envió al grueso de sus tropas para combatir a Zapata. Lo hizo en contra de la opinión de su gabinete, que consideraba a Carranza un rival más peligroso. En abril de 1913, el general Juvencio Robles fue restituido como jefe de operaciones del Ejército Federal en Morelos. El terror llegó con la odiosa leva, la quema de pueblos y las ejecuciones masivas. Creo que ahora es difícil que Emiliano entre en negociaciones. De los 2,000 que el general Robles ha consignado, apenas y habrá 6 que verdaderamente sean zapatistas. Todos son gente pacífica. Mientras Robles esté al mando de las operaciones en Morelos, el zapatismo aumentará. La libertad de prensa tan defendida por Madero desapareció con Huerta. Las legislaturas federales y locales fueron sometidas. Militarizar al país era la prioridad y los generales reemplazaron a los gobernadores maderistas. Huerta no sabía de conciliaciones. Para él, la paz consistía en exterminar al enemigo. Incluso rompió con su aliado Félix Díaz y relevó a los felicistas del gabinete, comenzando por Manuel Mondragón, el jefe del ejército. Según dicen, Huerta se ha comido a Félix Díaz. Huerta le ha madrugado. Blanquet es ahora el comandante militar de México, y eso quiere decir que el propio Mondragón se encuentra en sus garras. ¿No ve usted claro que Félix no es gallo para lidiar con ese indio lleno de mañas?, me dijo el diputado Fuentes. En el Congreso existía una fuerte aversión a Victoriano Huerta, encabezada por 74 diputados opositores. Huerta disolvió la Cámara de Diputados y envió a sus enemigos a la cárcel, al destierro o, como sucedió con el legislador yucateco Serapio Rendón, a la muerte. El valiente senador chiapaneco Belisario Domínguez se atrevió a decir que las promesas de paz de Huerta eran espurias. 2 semanas después, una banda encabezada por el hijo del usurpador lo secuestró y asesinó. Los grupos felicistas, renovadores y liberales del Congreso se reunieron para investigar el asesinato del senador y las desapariciones de otros congresistas. Se les acusó entonces de conspiradores. El secretario de Gobernación, Garza Aldape, sostenía que tenían que ser llevados todos los diputados a la penitenciaría. Fue el general Huerta quien acordó detener solo a los más hostiles al gobierno. Garza Aldape, con la policía, procedió a disolver las cámaras, enviando 110 diputados a la cárcel. Cuando Huerta aplazó las elecciones, Estados Unidos le retiró su virtual reconocimiento. El presidente Wilson propuso un armisticio y elecciones sin la participación de Huerta. El 26 de octubre de 1913, en medio de la apatía y la resignación, y sin el visto bueno estadounidense, se celebraron las elecciones presidenciales y legislativas. Huerta y el general Blanquet, su candidato a la vicepresidencia, resultaron vencedores. Pero menos de la mitad de los distritos electorales entregaron resultados,
y las elecciones presidenciales tuvieron que ser anuladas, fijándose otras para julio de 1914. Huerta no logró elegirse como presidente constitucional, pero había acabado arbitrariamente con los partidos de oposición y formado una legislatura auténticamente suya. A la crisis política se sumó la crisis económica por los efectos de la guerra. El país estaba trastornado por la destrucción de las vías férreas y muchos estados en manos de los revolucionarios ya no contribuían al erario nacional. Es menester recordar que el general Huerta era el hombre menos preparado para el gobierno. En la elección de hombres de Estado, se dejaba influir por una camarilla. Huerta podía haber quebrado hasta el Banco de Inglaterra. Francisco Villa logró atraer a su ejército a algunos de los más destacados maderistas. Entre ellos estaban Felipe Ángeles y el propio Raúl Madero, hermano del presidente asesinado. En octubre de 1913, Villa abandonó la región de La Laguna rumbo al norte con un ejército de 5,000 hombres. Su primer intento por tomar Chihuahua fracasó, pero obtuvo otra gran victoria gracias a su agudeza. Detuvo un tren, vació su cargamento de carbón y lo llenó con 2,000 hombres armados. Por cada estación que pasaba, obligó a los telegrafistas a informar que las vías estaban cortadas y que el tren debía regresar a Ciudad Juárez, uno de los bastiones del Ejército Federal. Poco después, las 2 de la mañana, un tren de carga entró en los patios y de él surgieron cientos de rebeldes. No se disparó un solo tiro hasta que los villistas penetraron el corazón mismo de Ciudad Juárez. Tomada por sorpresa, la guarnición federal opuso escasa resistencia. Al poco tiempo, 7,000 federales, en su mayoría orozquistas, rodearon Ciudad Juárez. Villa, en inferioridad de fuerzas, los derrotó en Tierra Blanca. El feroz Rodolfo Fierro puso en desbandada al enemigo con una locomotora desbocada cargada con explosivos. Los villistas capturaron un rico arsenal y el paso franco a la ciudad de Chihuahua, la capital del estado. Durante 4 semanas, Pancho Villa se desempeñó como gobernador del estado de Chihuahua. Su gobierno confiscó haciendas y propiedades urbanas, creó escuelas y protegió a viudas y a huérfanos de la guerra. Pero el gobierno de Villa se empañó con las frecuentes expresiones de crueldad de él y los suyos. Rodolfo Fierro, a quien la tropa apodaba el Carnicero, asesinó a mansalva a William Benton, un ranchero inglés. En 2 semanas mató a sangre fría a 15 indefensos ciudadanos más. Villa le perdonaba todo. En enero de 1914, los villistas tomaron Ojinaga, último reducto de las tropas federales. La frontera norte quedaba totalmente en manos de los rebeldes. En febrero, el presidente estadounidense Wilson dio por terminado el embargo de armas. Bien equipados, gracias a esta resolución, los constitucionalistas avanzaron hacia la Ciudad de México. Las de la División del Norte eran las tropas mejor ordenadas, mejor armadas, mejor montadas y mejor pagadas que yo he visto hasta ahora en México. Aparte de la personalidad de Villa, que opaca completamente la de Venustiano Carranza o cualquier otro líder rebelde. En la región de La Laguna, el ejército federal con cerca de 10,000 efectivos se fortificó en espera de las famosas cargas de caballería de la División del Norte. Los huertistas consideraban que una victoria sobre Villa cambiaría a su favor el curso de la guerra.
Pero la nueva estrategia de golpear sin tregua con la artillería de Felipe Ángeles y atacar por las noches con la infantería somete a un continuo desgaste a los federales, que terminaron por ser desalojados. Es un golpe mortal al ejército del usurpador. En octubre y noviembre de 1913, Álvaro Obregón tomó Sinaloa y avanzó hacia Nayarit. A comienzos de mayo de 1914, tomó Acaponeta y Tepic y continuó hacia Jalisco. En el sur, los zapatistas se extendían ya hasta la costa de Guerrero. En marzo de 1914, Zapata, con un ejército de 5,000 efectivos, tomó la ciudad de Chilpancingo, capital del estado. Con el pretexto del arresto injustificado de la tripulación de un barco estadounidense en Tampico, la mañana del 21 de abril los marines invadieron Veracruz. Voluntarios y cadetes se enfrentaron a ellos. Entre los mexicanos hubo 200 muertos y 300 heridos. Carranza condenó la invasión como un atropello a la soberanía nacional. Villa la consideraba un certero golpe a Huerta. Las diferencias no impidieron que Villa mantuviera por entonces su reconocimiento a Carranza como primer jefe de la revolución. El 23 de junio, la División del Norte, con más de 20,000 hombres y una formidable artillería, lanza un ataque total contra la ciudad de Zacatecas. Mueren en ella 6,000 federales, en la que será la derrota más costosa para el ejército de Victoriano Huerta. No los veíamos caer, pero lo adivinábamos. Lo confieso sin rubor. Los veía aniquilar en el colmo del regocijo porque veía las cosas desde el punto de vista artístico, del éxito de la labor hecha, de la obra maestra terminada. Y mandé decir al general Villa: «Ya ganamos, mi general». La revolución avanzaba incontenible en sus victorias. Carranza, receloso del jefe de la División del Norte, impidió el avance de Villa hacia la capital, negándole carbón para sus trenes. El camino quedaba libre para Obregón. Al verse perdido, Huerta renunció y salió del país. Después de complicadas negociaciones, el 3 de agosto de 1914, los representantes del ejército federal, que aún contaba con 30,000 hombres, firmaban la rendición incondicional con Obregón en Teoloyucan, a las puertas de la Ciudad de México. Días después, el ejército constitucionalista encabezado por Álvaro Obregón hizo su entrada triunfal a la capital del país. Una vez más, como en tiempos de Madero, una revolución victoriosa llegaba a la capital. Pero no era aquel el final de la guerra, sino apenas el prólogo de su etapa más cruenta.